Génesis 38. Delante de la... Y vio allí 38, Judá y Tamar. Y aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suá, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Selah. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos a Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selah mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y le fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Suá, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los tranquilizadores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a tranquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selah, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado.
y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que en aquel tiempo de dar a luz, he aquí, habían gemelos en tu seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la pantera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Marcos 11. La entrada triunfal en Jerusalén. Y cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca,
Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y echa en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas otras cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta, respóndeme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndeme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Job 5. Y ahora pues da voces, habrá quien te responda. ¿Y cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije en su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Sus mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios, y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra, y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura, y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos, y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos, y de la mano violenta, pues es esperanza al menestero, y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis
la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aun con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada, y nada te faltará. Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí, lo hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Romanos 11. El remanente de Israel. Y digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura como invoca a Dios como Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dijo, espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han obscurecido sus ojos para que no vean, y agobiables la espada para siempre. La salvación de los gentiles. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión en la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Disculpen. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron
desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgarradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y ese será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que se fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.